Hola, buenas. Bien, en este vídeo vamos a empezar a hablar de un asunto muy importante en la economía, que es la productividad. La productividad en las empresas y la productividad de la economía en general. ¿Qué os he puesto aquí? Para empezar. Bueno, para empezar os he puesto una serie de titulares de periódicos y de algunos medios de internet en los que solamente con echar un vistazo de las veces que se hace referencia a este concepto de la productividad, nos damos cuenta que es de la importancia real que tiene. ¿Por qué en España crece la productividad cuando la economía se hunde y no cuando se expande? O por ejemplo, España pide reformas que mejoren la productividad. O España es incapaz de cerrar la brecha de productividad respecto a la Unión Europea. O la productividad española se aleja de la europea. Es decir, es un concepto súper importante y que siempre se ha caracterizado porque en nuestro país siempre estamos un poquito a la cola con respecto a otros miembros de la Unión Europea o con respecto a otros países que compiten con nosotros en el nivel económico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver qué significa este concepto de productividad. Vamos a ver unos conceptos básicos acerca de cómo se puede mejorar o por qué es tan importante y cómo se calcula la productividad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Dice, bueno, ¿qué es la productividad? La productividad es una medida del rendimiento de los factores productivos. Eso para empezar, es decir, mide el rendimiento que una empresa le saca al factor trabajo, al factor capital, a los recursos naturales. Y cuando hablamos de una empresa, si lo llamamos al nivel macroeconómico, hablamos de la capacidad que tiene una economía en general, por ejemplo, la economía española, de sacar provecho a los factores productivos de los que posee. Así que al fin y al cabo, la productividad no es otra cosa que perdón, que un indicador de eficiencia. Ya sabemos que la eficiencia mide eso, mide o hace referencia a la capacidad de sacar el máximo provecho a los factores. ¿Cómo traducimos esa eficiencia a un indicador concreto, a números? Pues a través de la productividad. Bien, ¿cómo se calcula la productividad? Pues el cálculo es súper sencillo, ¿de acuerdo? Es si medimos las unidades producidas entre el número de unidades de factor que se utiliza, eso es la productividad. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es un cociente que me va a indicar cuántas unidades o cuántos productos hacemos por cada factor que utilizamos. ¿De acuerdo? Si lo llevamos al mundo de una empresa, pues diríamos, yo que sé, una empresa que produce mesas, pues decimos cuántas mesas produce por cada unidad de factor, por cada unidad de trabajo, por cada unidad de capital, ¿de acuerdo? Si lo llevamos a la economía, podemos decir, pues vamos a dividir el PIB, el Producto Interior Bruto de un país, entre el número de trabajadores que hay, y eso es, de alguna forma, la productividad de la economía española o de cualquier país. Bueno, aquí he puesto dos cosas, es decir, podemos medir la productividad de cada factor que utilicemos. Las más normales que medimos son la productividad del trabajo y la productividad del capital. Y bueno, es muy sencillo. ¿Cómo se calcula la productividad del trabajo? Pues dividiendo el número de unidades producidas entre el número de unidades de factor trabajo. ¿Cómo se calcula la productividad del capital? Pues dividiendo el número de unidades producidas entre el número de unidades del factor capital. Bien, tenemos que tener en cuenta que estas unidades de factor capital y estas unidades de factor trabajo se pueden medir de diferentes formas. Podemos medirlas, por ejemplo, unidades de factor trabajo, pues número de trabajadores contratados o número de horas de trabajo utilizadas por la empresa. Igual que aquí en el factor capital, podemos decir, pues número de horas de maquinaria que hemos utilizado o número de maquinarias que hemos utilizado. Bueno, diferentes formas que ya cuando hagamos algunos ejercicios vaya a ver que van a aparecer. Bueno, nos preguntamos, ¿por qué es tan importante este concepto de la productividad? ¿Por qué? ¿Por qué todos los economistas, todos los diarios económicos están tan preocupados por la productividad? Bueno, yo señalo dos razones principales. Primera, perdón, eh, es una medida de la competitividad de la economía. Es decir, cuanto más productivos seamos, más competitivos seremos en la economía y la empresa en el entorno internacional. Es decir, ¿qué significa la productividad? Significa sacarle el mayor provecho posible a los factores productivos. ¿Y eso en qué se traduce?
Bueno, pues si yo no derrocho nada, seguramente estaré produciendo con un menor coste. Produzco con menor coste y por tanto puedo vender mis productos a un precio que sea competitivo en el exterior. O si me comparo con otras empresas, a un precio que pueda competir con otras empresas. Las empresas más productivas seguramente sean las que están en mejores condiciones de competir. Bien, eso a nivel de economía, pero luego también a nivel de trabajador si se puede traducir una mayor productividad en una mayor calidad de trabajo. Oye, si yo puedo sacar o aprovecho al máximo mi capacidad de trabajo, pues a lo mejor puedo trabajar menos horas, ¿verdad? Es decir, a lo mejor resulta que yo tengo que hacer un trabajo. Y como, yo qué sé, por ejemplo, bueno, en vuestro caso estudiar. Imaginaos que tenéis que estudiar un tema, ¿de acuerdo? Y ese tema, pues resulta que hay alguien que tarda 4 horas en estudiarlo y hay gente que tarda 12 horas. Bueno, pues esta persona que tarda 4 horas en estudiarlo va a tener más tiempo libre para sus cosas, para irse por ahí con los amigos, para irse a jugar al fútbol, para lo que sea. ¿Qué pasa? Al fin y al cabo, eso que es mayor calidad de vida. E igual pasa aquí, a nivel de la economía. Una economía que es productiva seguramente tenga menos problemas para conciliar la vida familiar con la laboral, su salario por hora trabajada sea mayor. Es decir, generalmente la productividad se traduce en eso, en mayor calidad de vida. ¿De acuerdo? Bueno, y si es tan importante, ¿qué podemos hacer para mejorar la productividad? Bueno, hay tres claves. Primero, vamos a invertir en capital humano. Ya sabemos lo que es el capital humano, es formación, experiencia, conocimientos. Al fin y al cabo es, eh, no solamente es el trabajo físico o intelectual que haces, sino que tu bagaje, ¿de acuerdo? Es decir, lo que ya has aprendido, lo que te has formado, hace que hagas mejor las cosas y quizás más rápido, ¿de acuerdo? Y eso es un compromiso que deben tener tanto las empresas como los gobiernos. El capital humano es lo que diferencia a un país de otro y lo que hace que un país sea más productivo que otro, entre otras cosas, ¿no? También invertir en capital físico, es decir, aquellas empresas que disponen de mayor capital físico, de una tecnología más avanzada quizás, son más productivas. Y aquellos países que disponen de un capital físico tecnológicamente avanzado, es decir, maquinaria, ¿de acuerdo? Software, eh, hace que, perdón, hace que ese capital o esa economía o esa empresa sea más productiva. Y luego también hay una cosa importante que es invertir en I más D más I. Ya sabemos que el I más D más I es investigación, desarrollo e innovación. Es decir, es el esfuerzo continuo que deben hacer las economías, los países, los gobiernos, las empresas también, en sistemas que permitan hacer mejor las cosas y de una forma que cada vez saque más provecho a los factores que utilizamos, ¿no? I más D, investigación, desarrollo, y después la I minúscula que sería la de la innovación. Investigación es el estudio, la investigación es, oye, vamos a plantearnos cómo podríamos hacer mejor las cosas. El desarrollo sería cuando esa investigación o ese estudio se está traduciendo ya en algo concreto, ¿de acuerdo? En una nueva máquina, en un nuevo proceso, en un nuevo producto. Y la innovación es cuando ese concepto que estamos desarrollando ya se convierte en algo real y se aplica a la vida productiva. Bien, aquí lo que he pretendido ver de momento es qué es la productividad, cómo se calcula, por qué es tan importante que están todos los economistas preocupados por eso y cómo se puede mejorar. Y ahora vamos a hacer un ejercicio sencillito, un ejercicio muy sencillo de cálculo de la productividad. ¿De acuerdo? Bien, luego ya en clase haremos más ejercicios, pero de momento lo que yo pretendo es que veamos algo muy sencillito y que nos valga para tener una idea, pues, de ese cálculo, ¿de acuerdo? Bien, imaginad una empresa que quiere producir un producto cualquiera y se le plantean dos técnicas, la A y la B. Bien, la A, si os dais cuenta, se caracteriza porque emplea 200 horas de factor trabajo y 200 horas de factor capital, es decir, las máquinas están funcionando 200 horas. Y con esto consigue producir 1000 unidades del producto. Y después la técnica B, pues emplea 180 horas de factor trabajo y 220 horas de factor capital. Y con esto consigue producir
980 unidades de producto. Bien, ¿cómo calcularíamos la productividad? Vamos a calcular aquí la productividad. Voy a ponerlo esto un poquito más, con menos presión. La productividad del trabajo, ¿vale? En la técnica A. Bueno, esto es súper sencillo. Ya sabemos que es el número de unidades producidas entre el número de unidades de factor, en este caso de factor trabajo. ¿Vale? Bien. ¿Cuántas unidades han producido? 1000. ¿Cuántas unidades de factor trabajo se han... 1000 unidades, vamos a ponerlo aquí, 1000 unidades. ¿Se han utilizado? Pues 200. 200 horas. Así que, en función de esto, ¿cuál sería la productividad del factor trabajo en la técnica A? Pues en concreto son 5 unidades por cada hora de trabajo empleada. ¿Veis? Se debe poner... Esto es muy importante que aparezca porque es realmente la medida en que se mide la productividad. Estamos produciendo 5 unidades por cada hora de trabajo. ¿De acuerdo? Si yo me planteo calcular la productividad del capital, aquí resulta productividad del capital. Vamos a ponerlo aquí. En la técnica A, pues sería 1000 unidades de producto que hemos utilizado entre las 200 horas que han estado funcionando las máquinas. Pues bueno, en este caso es igual, son 5 unidades por cada hora en que ha estado funcionando la máquina. Bien, ojo, ¿os dais cuenta de una cosa? Esto es, perdón, ¿esto es mucho o es poco? Das cuenta que la productividad no tiene sentido si yo tengo una base de comparación. Es decir, para saber si es productivo o no es productivo, tengo que compararlo con otro, con otra técnica, con otra empresa, y es lo que vamos a hacer aquí. Es decir, vamos a ver la productividad en B. Vamos a calcular la productividad del trabajo en B. Bueno, aquí ya nos podemos hacer una idea. Productividad del trabajo en B. Bien, se han producido 980 unidades y en este caso, en esta técnica, se han empleado 180 horas. ¿Verdad? Pues serían 980 entre 180 me da 5,44 unidades por cada hora. 5,44 unidades por cada hora. Bien, ¿os dais cuenta? Yo aquí puedo decir que el trabajo es más productivo en la técnica B que en la técnica A. Ya tengo una base de comparación. ¿Vale? Y ahora, os dais cuenta, es decir, 5,44 unidades, imaginaos que son mesas, oye, con 44, o es o no es. Es decir, no llega a la unidad. Bueno, como es una media, pues nos pueden quedar decimales, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y ahora, productividad del trabajo. Perdón, no del trabajo, sino del capital. Uy, vamos a borrar todo. Productividad del capital. Productividad del capital, es decir, de las maquinarias, etcétera, etcétera. Del capital en B. Bueno, vamos a ver, serían 980 unidades que hemos producido con la técnica, dividido entre 220 horas de máquina. Pues nada, lo hacemos, 980 entre 220, 4,45 unidades por cada hora de capital. En este caso, el capital es menos productivo que en la técnica A. Veis, teniendo una base de comparación, es cuando realmente el concepto y la medida de la productividad es cuando toma sentido, ¿de acuerdo? Cuando puedo comparar con otra empresa o con otra técnica. Bueno, pues este sería el cálculo de la productividad, es algo bastante sencillo
Y daos cuenta que aquí lo que realmente es importante es comprender, aparte de calcularlo obviamente, porque vamos a calcularlo en clase y tal, pero es comprender la importancia del concepto de productividad y cómo repercute eso en nuestra economía y eh, en nuestra economía nacional y en nuestra economía personal. Cuanto más productivos seamos, mayor calidad de vida vamos a tener, puesto que vamos a disfrutar de mayor tiempo libre, de un mayor salario por hora, es decir, se traduce en una mejor calidad de vida. Y luego también nuestra economía será más competitiva, puesto que podremos producir bienes que puedan competir mejor en el contexto internacional, en un mercado globalizado, cada vez más competitivo y que supone grandes retos, ¿de acuerdo? Y España precisamente quizás es uno de los países donde la productividad no es algo que sea especialmente brillante. Bueno, espero que haya servido de ayuda. Podéis consultar también el libro de texto acerca de lo que viene acerca de la productividad y nos vemos en clase para practicarla. ¿De acuerdo? Un saludo, nos vemos.